Anteriormente habíamos estado platicando sobre cuando se tiene más de un verbo, cuál es la alternativa para ir agregando otro más. Se te platicó que tienes la opción de agregar un infinitive. Hay otros tantos que tienen que llevar ing en el segundo verbo y hay otros tantos que pueden tener infinitivo o ing. En esta ocasión te estamos dando los siguientes tips, en donde siempre vamos a utilizar infinitivo dependiendo el caso que tú quieras expresar. ¿Cuándo voy a usar infinitivo? Bueno, recordemos primero que el infinitivo es cuando se utiliza el to y el verbo en su forma base. Quiere decir que no lleva ing, no lleva s, no va en pasado, no sufre ningún cambio. Como el primer tip que te damos es que después de un to, al verbo no se le puede hacer ninguna modificación. En una oración, nosotros vamos a utilizar el to plus infinitive cuando expresamos un propósito. ¿A qué nos referimos? Nos dice, I'm learning English to get a better job. Estoy aprendiendo inglés para conseguir un mejor trabajo. Esta oración está expresando un propósito, el porqué de la primera acción. Eso es expresar un propósito. Tú comienzas la oración con un verbo en pasado, en presente, en futuro, y el verbo que tú decidas agregar es el que viene justificando el porqué del primero. Second example, she's wearing a suit to make a good first impression. Está utilizando o está vistiendo un traje para generar una buena primera impresión. Como puedes observar, tenemos el verbo wear, que es vestir o usar, solo se refiere a ropa. Y el segundo verbo es el que viene justificando el porqué del primero. Otra situación en la que siempre se va a utilizar el to plus el infinitive es con un adjetivo. It can be difficult to understand why people behave the way they do. Puede ser difícil entender. Difficult es el adjetivo. Viene el to y el understand. Puede ser difícil entender el por qué las personas se comportan como lo hacen. Como puedes observar, el inicio de la oración, insisto, puede ser en pasado, en presente, en futuro, en tiempos perfectos, dependiendo lo que tú estés trabajando o queriendo expresar. Si tienes tú un adjetivo y necesitas tú el justificar ese adjetivo, pues una vez más entra el to y su verb en infinitive form. Básicamente, lo que estás diciendo cuando tienes un to y un verbo, muchas de las veces se puede interpretar como para. El to toma un sentido como para, no siempre. Recuerda que ante todo debe haber una interpretación, no una traducción. Cerramos con este ejemplo. It's lovely to be by the sea in summer. Es encantador. Lovely puede entenderse como encantador, magnífico, something like that. Es encantador estar cerca del mar. Entonces tenemos lovely y tenemos to be, que es el verbo que viene con su infinitive form. Entonces, como te dijimos, cada vez que tú quieras expresar un propósito o tengas un adjetivo, tú vas a utilizar el to y tu verb en infinitive form. Una de las interpretaciones sería para. Cerramos con este tip para ti. ¿Cuándo vamos a utilizar siempre el ing? Bueno, after the prepositions of the phrasal verbs. Te hemos platicado que existen los phrasal verbs. Entonces, quiere decir que si el phrasal verb
termina con una preposición, el siguiente verbo que tú agregues por ley tiene que llevar ing, recordándote que la intención no es ando o endo, como cuando se trabaja en tiempos progresivos. Example, she's interested in learning more. Le interesa aprender más. Interested in es un phrasal verb. Como tienes in, el siguiente verbo que tú acomodes está llevando ing. Bob took up running and now he's training for a marathon. Bob empezó a correr y ahora se entrena para un maratón. Este verbo o este phrasal verb está en pasado. Más adelante te vamos a dar tips sobre los phrasal verbs. Lo que queremos que observes aquí es que como tenemos up, el siguiente verbo se le está agregando un ing. Aquí sí es también importante recordarte que muchas veces tú quieres agregar verbos utilizando el for. El for podría agregar un verbo siempre y cuando sea parte de un phrasal verb. Y después de un for, dado que es considerado una preposición, tendrías que ponerle ing. La otra que nosotros vamos a utilizar como punto de referencia de cuándo utilizar el ing es cuando el verbo es el sujeto de la oración. ¿A qué se refiere? No lo estamos tomando como una acción, lo estamos tomando como el sujeto del que estamos hablando. Example, learning to read can take a long time. Aprender a leer puede tomar mucho tiempo. Si te das cuenta aquí, learning no está expresando que alguien hace algo, sino él es el sujeto del que estamos hablando. Y el siguiente ejemplo que tenemos, doing yoga is good for your health. Hacer yoga es bueno para tu salud. Entonces, una vez más, doing no viene para expresar una acción que se esté realizando. Viene siendo el sujeto de la oración. Es lo que nosotros estamos describiendo en nuestra oración. Como puedes ver, es muy fácil y es muy sencillo. Solo recuerda, ¿quieres dar un propósito o hay un adjetivo? El verbo tiene que llevar un to y no sufre modificación. Estás utilizando un phrasal verb y este termina con una preposición o el verbo es el sujeto de la oración, agrega un ing. Así de fácil y así de sencillo puedes detectar estas dos situaciones.